Buenos días, profesor y compañeros en general. Hoy día vamos a hablar sobre los métodos y técnicas de la psicología social. Como bien sabe, la psicología social es uno de los campos científicos dedicados al estudio objetivo de la conducta humana, por lo cual se centra especialmente en las influencias que producen esos cambios o las diversidades en el comportamiento humano. Por ello, se han vertido diversos métodos y técnicas que nos van a ayudar al estudio de este. A continuación, vamos a ver los diferentes métodos de la psicología social. El primer método es el método experimental. Este método consiste en que el científico va a manipular las condiciones en las que se produce un fenómeno para observar sus consecuencias. Es decir, va a detectar relaciones causales a través de la manipulación, por lo cual va a hacer uso de la variable independiente y la variable dependiente. ¿Qué es la independiente? La variable independiente, llamado también como causa, se supone que es el factor que va a causar, afectar o condicionar en forma determinante a la variable dependiente, mientras que la independiente, también conocido como efecto, va a ser afectada por la presencia de la variable independiente. Es decir, que será el efecto de ese cambio que va a traer la variable independiente. Para utilizar el método experimental, primero tenemos que seguir algunos pasos. El primer paso es la creación de hipótesis. Después de eso, se tiene que tener un diseño de un estudio de la cual se va a recolectar datos, llegar a conclusiones y por último mostrar los resultados. El segundo método es el método correlacional. Este método surge con los trabajos de Galton y sus discípulos Pearson y Spearman. Este método se utiliza generalmente cuando las variables no son manipulables, es decir, como el sexo, la edad, el nivel socioeconómico, entre otros. Este método, en este método, el investigador va a estar interesado en conocer si dos o más variables se relacionan entre sí, es decir, si se correlacionan. Asimismo, la correlación entre dos variables se va a obtener a través del coeficiente de correlación de Pearson. Asimismo, veremos los tipos de correlación. Como vemos, existe la correlación positiva y la correlación negativa. Como por ejemplo en la correlación positiva podemos ver dos variables, que es la asistencia y notas o el ejercicio y estado de ánimo. En la correlación negativa también podemos ver dos variables, que es la depresión y nivel de motivación, por lo cual se puede utilizar el coeficiente de correlación de Pearson. Tenemos que tener en cuenta que la existencia de correlación entre dos variables no implica que haya una relación causal entre ellas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, agarremos la asistencia y notas. No se puede decir que lo primero, es decir, la asistencia, es causa de lo segundo, que es las notas. De hecho, otras variables pueden ser causas de ambas, como los problemas familiares, psicológicos, sociales que puede tener la persona. Asimismo, acá podemos ver los diagramas que representan a la correlación positiva y a la correlación negativa. El tercer método es la observación. ¿Qué es la observación? Bueno, la observación es un método básico utilizado o usado por todos los modelos de psicología. Su objetivo es la recogida de datos. Se verá a continuación los distintos tipos de observación. La primera es la observación estructurada. Esta observación se establece
Se va a establecer de antemano ya un modelo de observación, donde se detallará los datos que se van a recoger del observado. Mientras en la observación no estructurada, solo se van recogiendo los datos que van apareciendo, anotando las impresiones generales que causan los sucesos, por lo cual es una observación más flexible. La observación del participante. Esta observación va a ser un proceso de aprendizaje para el investigador, a la cual se va a realizar a través de la participación o de la involucración de éste con los participantes de su escenario. Los instrumentos de registros de la observación. Bueno, podemos ver que se puede utilizar cintas de video y audio, cuadernos, plantillas de registro o instrumentales que pueden ser controlados por un ordenador. Ventajas y limitaciones de las observaciones. Como podemos ver en las ventajas, la observación nos va a traer que podemos obtener información del fenómeno tal y como ocurre. Y asimismo también no se va a necesitar la colaboración del objeto observado. También nos va a permitir percibir formas de conducta que para el observado es irrelevante. Sin embargo, en las limitaciones, a veces la conducta no se va a presentar al momento de observar. También va a ser imposible de estudiar a personas reacias al tema, que no se sienten, que no les importa el tema en sí. Y también se dice que las técnicas de observación no pueden cuantificar sus datos. Gracias, le paso a mi compañero. Aquí podemos encontrar las técnicas, el diseño en sí de las encuestas a través de estudios y opiniones mediante cuestionarios. Este es un proceso dentro del diseño de la investigación descriptiva en el que el entrevistado busca recopilar información, datos a través de un cuestionario previamente ya definido, establecido. Esto pues se lleva a elaborar sin modificar y teniendo en cuenta el entorno y los fenómenos en el que se recoge la información, ya sea de forma críptica, de forma gráfica o en tablas. También encontramos el test sociométrico. Este test básicamente es cuantitativo y mide las relaciones sociales. Fue desarrollado por Jacob Levi Montero en sus estudios sobre las estructuras sociales y el bienestar psicológico. Encontrar los tipos de cuestionarios escritos, telefónicos, por correo, por internet. Además, para las encuestas se debe tener en cuenta los factores problemáticos, las opiniones de respuesta, también el orden de preguntas y redacción de preguntas, el análisis de contenido aplicado a la publicidad, de marketing y de ventas. Este en sí es un método netamente para la disciplina social y mercantil, que se enfoca en sí en los contenidos de comunicación, aplicación de escalas y medición de actitudes. Esta busca ejemplificar y comprender el concepto de escala de Likert, pues también se denomina como método de evaluación sumarias. Francis Likert, quien publicó en 1932 un informe descriptivo sobre su uso. Es una escala psicométrica que se usa frecuentemente en cuestionarios y en escalas de uso más amplio en encuestas de investigación, pero sobre todo y principalmente en las ciencias sociales. También tenemos las entrevistas estructuradas o abiertas, pues básicamente utilizan preguntas
ya predefinidas con respecto al campo, al entorno, al lugar en el que se desenvuelve. Y el entrevistador realice un cuestionario a todos los candidatos para así poder manejar o las situaciones de, de orden y también para comparar de manera más equitativa el desempeño de los entrevistados y de estas entrevistas propiamente mencionadas. También encontramos los discursos eh, grupales, pues estas en sí buscan definir una serie de actividades en grupos con la finalidad de que estos expongan sus puntos de vista, que puedan quizá compartir algún tema que se les plantee o que ellos estén tocando, técnicas de dinámica grupal para las intervenciones psicosociales. Aquí pues la intervención psicosocial vendría a ser una disciplina dentro de la psicología social que trata de comprender y predecir, cambiando así los procesos psicosociales eh, de estas personas, con la única finalidad de mejorar su calidad de vida. También por último podemos encontrar los registros agnósticos y descriptivos. Los registros anecdóticos vendría a ser un instrumento en el que se describe los comportamientos más importantes de los alumnos, ya sea en situaciones cotidianas, en el mismo, en este mismo se debe dejar constancia de las observaciones realizadas acerca de las actuaciones más significativas de los alumnos, puesto que esto se desarrolla en situaciones diarias del proceso de enseñanza, de aprendizaje. También encontramos el registro académico. Esto vendría a ser un instrumento que nos permite eh, realizar, recoger una información acerca de la ejecución de los alumnos. Esto como resultado de la observación de los diferentes elementos que se intervienen en la praxis de la educación escolar. Allí se debe detallar también las actuaciones del estudiante con relación a los aspectos a evaluar previamente establecidos y la interpretación de los hechos evidenciados, ¿no?